Es así, Fe. Bueno, y como ustedes bien saben, ayer, con tal de destrabar, ¿verdad?, este conflicto con la educación, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, se comunicaba en la tarde de ayer telefónicamente con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, para poder ofrecer una solución que tenía que ver con el levantamiento en simultáneo de la medida de esencialidad con las medidas de paro que llevan adelante las gremiales de la educación. Un acuerdo que no llega a tiempo porque para la mañana de hoy los niños y niñas de nuestro país siguen sin clase hasta que a las 10 de la mañana se reúna la mesa de representantes del PIT-CNT. Pero escuchemos en primer lugar cómo era exactamente la propuesta que formulaba entonces en la jornada de ayer el ministro de Trabajo. Consiste en firmar un acta donde se levanta la esencialidad, se levantan las medidas de paro en la enseñanza y se continúan las negociaciones que se venían realizando. Queremos que se pueda hacer todo simultáneamente. Bueno, si así lo considerara la mesa representativa del PIT-CNT, podemos estarlo haciendo mañana mismo al mediodía, una vez que culmine la mesa, tanto en la sede del PIT-CNT o en el trabajo. ¿Y hasta cuándo le da plazo el gobierno al PIT-CNT para responder? Nosotros, este es un gobierno de diálogo permanente, de negociación permanente. Para nosotros, mañana estamos con la declaración de esencialidad vigente, tratando de que se realicen las clases en todos los centros educativos en todo el país de la mejor manera posible, por los niños, por los adolescentes, y al mismo tiempo preocupados fundamentalmente por la educación y preocupados fundamentalmente por la negociación y el diálogo. Sí, ambas cosas son importantes para nosotros. Con aquellos docentes y maestros que adhieran al paro este miércoles, ¿cómo se procede? Reitero, por ahora lo que queremos conversar es esto, lo que hemos señalado. Para el gobierno es tan importante la educación como la negociación y el diálogo. Y esperemos en las próximas horas estar arribando a un acuerdo donde simultáneamente se levante la esencialidad, se levanten las medidas de paro y se reinicien de inmediato las negociaciones. Bien. Muy bien, ahí escuchábamos entonces al ministro de Trabajo. Y ya tenemos nuestras invitadas. Sí. Adelante, Fe, para presentarlas a propósito justamente del tema de la educación. Con mucho gusto, estamos dándole la bienvenida aquí a Buen Día Uruguay, a Raquel Brusquera, presidenta de la Asociación de Maestros de Montevideo, y también a Graciela Sousa, que es integrante del secretariado de ADEMU. Bienvenidas ambas. Sobre todo además por los días en lo que están con intensa actividad, tomarse el tiempo de venir a dar su versión de los hechos aquí, lo valoramos mucho. Vamos a escuchar a Pereira también, Fernando Pereira, antes de comenzar a dialogar con ellas, como para ir teniendo también todas las voces de esta situación. Fernando Pereira, entonces, del PIT-CNT. Es una propuesta que sin duda mejora la situación que teníamos hasta la mañana de hoy. Nosotros hemos objetado fuertemente la esencialidad, en primer lugar porque creemos sólidamente que violenta el derecho de huelga, que no solo se generan medidas esenciales, sino se limita el derecho de los trabajadores de pelear por sus derechos, y esto es una cosa que el movimiento sindical ni los sindicatos de la enseñanza podían dejar pasar. El próximo paso entonces es que la mesa representativa analice el paro del jueves y esta propuesta de Murro. Sí, el paro del jueves, esta propuesta de Murro y también lo que opinan los sindicatos de la educación, porque insisto que en el movimiento sindical, por suerte, las decisiones no las toman las direcciones, sino los sindicatos, y los sindicatos mañana van a tener la palabra, pero sin duda, conversando con Marcelo Audal, los dos lo vimos esto como una cuestión importante a defender. Por tiempos, lo que va a pasar es que este miércoles va a haber paro en primaria y secundaria, por lo que resolvieron las asambleas, y después, durante el día, se va a analizar por parte de los sindicatos de la enseñanza si aceptan o no la propuesta nueva del gobierno. Exactamente. Y también el PIT-CNT, porque en este tema lo ha tomado todo el movimiento sindical. De hecho, tomar una medida general implica que todo el movimiento se haya colocado en defensa de los derechos de los trabajadores de la enseñanza, y bueno, una táctica común implica que todos nos involucremos también en la salida común. Viene a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, y es como que a cada hora van surgiendo novedades y se van moviendo las piezas, pero las vi ambas muy atentas a lo que decía el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, respecto a que, hay un decreto vigente desde la jornada de hoy, pero a la vez, Pereira decía, cada sindicato resuelve qué medidas va a tomar. En lo que es concreto al día de hoy y quizás al resto de la semana,
¿En qué punto se encuentra el gremio de maestros? Bueno, en la asamblea de anoche, una asamblea de más de 2.000 maestros, se ratificó el paro miércoles, jueves y viernes, pero con la asamblea en el propio día de hoy para ver si hay algún avance y alguna propuesta. Lo que sí se considera es que con las medidas de esencialidad no se puede negociar ni se puede volver a clase. Pero ¿no? Jurídicamente, ¿cómo es desobedecer este decreto? Bueno, nosotros entendemos que si es una cuestión masiva donde todos los maestros estamos adhiriendo al paro, porque acá ya va más allá de la lucha salarial. Acá lo que nosotros entendemos es que es un ataque a la democracia toda, no solo a la democracia sindical, impidiendo a los trabajadores reclamar lo que consideran justo, ¿no? Entonces nos parece que es algo muy grave, que nos recuerda a otras épocas. Nosotros tuvimos en el año 89 una huelga de 53 días, un gobierno colorado, y no se aplicaron medidas de esencialidad en la educación. Era también una lucha por salario y por cuestiones de las políticas educativas, como está planteado hoy también. Y entendemos que el gobierno no puede de esta manera forzar a los trabajadores a ir a trabajar, sino que debe buscar otras instancias. Justamente en el periodo en que se está peleando, en las últimas instancias, digamos, porque ahora el 31 de agosto entra al Parlamento el proyecto presupuestal, son como los últimos días donde uno puede intentar forzar que haya una mejora en la propuesta del gobierno, nos dicen no pueden movilizarse. Bien. Ahora, de todos modos, ¿no creen que es un adelanto este asunto de poder nuevamente plantear una mesa de diálogo, verdad? En definitiva, la propuesta concreta del ministro de Trabajo, Murro, de levantar en simultáneo, ¿no?, lo que es la medida de esencialidad por un lado y las medidas de paro, ¿les parece un avance y un posible acuerdo para nuevamente establecer el diálogo? Sí, nos parece un avance porque el decreto de esencialidad era por 30 días. Ayer, mientras estábamos en la asamblea, se ofreció que primero nosotros levantábamos el paro y que después se iba a negociar levantar el decreto de esencialidad. Y bueno, y después que nosotros ratificamos la medida de paro, el ministro plantea levantar en simultáneo. Entonces, es un avance, no hay duda que es un avance. Ahora, eso lo tiene que evaluar la asamblea hoy y bueno, vamos a ver qué resolvemos, ¿no?, en ese sentido. ¿Ustedes consideran esencial la educación? Nosotros la consideramos esencial. Ayer era una de las cosas que se manejaba. Se manejaba cierta dualidad de criterio, hasta incluso en los testimonios. A mí me parece que es oportuno que aclaren la postura, ¿no? Si yo lo miro afuera, digo, sí, obvio, es esencial para toda sociedad la educación. Nosotros decimos, es esencial y por eso merece más presupuesto, mejores condiciones de trabajo, docentes mejor asalariados. O sea, si realmente es algo esencial, como fundamental, digamos, hay que dotarla de todo lo necesario para que sea cada vez mejor, que eso es un poco lo que estamos reclamando nosotros, ¿no? Cuando hablamos de lo de la esencialidad en cuanto al decreto, nosotros fuimos a lo jurídico, a la base jurídica, donde tiene que haber riesgo de vida, riesgo de seguridad o riesgo de salud. Ninguna de esas tres cosas se conforman en este caso, por eso entendemos que es ilegal el decreto de esencialidad para la educación. A la hora de tomar la posibilidad, adelante, Graciela. No, lo que yo quería decir que lo que planteaban muchas maestras y maestros ayer y que es lo que sienten es que cuando estamos trabajando, cuando estamos enseñando, cuando estamos resolviendo todos los problemas que se nos presentan a diario con los niños, con las familias, situaciones que incluso escapan a nuestro rol docente y que atendemos permanentemente, los problemas que tienen que ver con los locales, parece que ahí no somos esenciales, que no existimos. Eso es lo que sienten las maestras y los maestros. En cambio, cuando estamos de paro, sí, ahí pasamos a ser esenciales. Entonces, bueno, nosotros consideramos que sí, que la educación es esencial siempre y que entonces, como decía Raquel, los salarios no son acordes con esa esencialidad tampoco, ¿no? Y deberían de serlo. Y a la hora de tomar las medidas de lucha, está el tema del presupuesto, que es algo que está en plena etapa de negociación. Pero, ¿qué molestó especialmente? ¿Algo relativo a la partida o la cláusula de paz que se quiso imponer desde el Ejecutivo? Sí, la cláusula de paz, digamos, se valoran las dos cosas, ¿no? Porque el aumento ofrecido para primer grado son 680 pesos. Entonces, eso es muy insuficiente. Ahora para el 2016, ¿verdad? Pero la cláusula de paz es terrible porque la cláusula de paz impide por 2 años no solamente impide realizar paros, medidas de fuerza, sino cualquier acción que contravenga el contenido del convenio. Y cualquier acción puede ser hablar,
o sea, venir a un programa de televisión y hablar, criticar, ser crítico o cuestionar una política educativa, por ejemplo, porque también el convenio plantea en uno de sus artículos mejoramiento de gestión mediante políticas que no se sabe cuáles van a ser. Entonces, hay muchas cosas que están muy vagas en el convenio, y por otro lado, lo que sí no está vago es que nosotros no podemos tener acciones en contra de lo que está en el convenio. Acciones. No, y después lo otro es que es un convenio por 2 años, o sea que va a estar una rendición de cuentas de por medio, donde siempre los empleados públicos, en la rendición de cuentas, donde se puede también tener una mejoría salarial. Entonces va a quedar atado con una propuesta que nuestra Asamblea consideró insuficiente, totalmente insuficiente, el 3,5% ese que se plantea, que son los 680 pesos que decía Graciela, y la aspiración es que se mejore. O sea, en este momento, cuando si es que hay una vuelta atrás de la medida de esencialidad, lo que nosotros más queremos es que se instale nuevamente la mesa de negociación, que aparentemente se había cerrado ya con esta propuesta de convenio, que realmente se trate de mejorar ese convenio. Claro. Más allá de todas las reivindicaciones muy justas, ¿verdad?, que tienen maestros, maestras, docentes de nuestro país, justo coincide en ese mal momento de los resultados, ¿verdad?, que tiene la educación en general. Entonces, una de las cosas que siempre se pone sobre la mesa es, bueno, damos pero exigimos. Por parte de las autoridades. Ustedes ya han salido en algunas oportunidades a explicar de que la educación no puede manejarse de ese modo, pero quizás muchos que estamos teniendo las consecuencias de la huelga, del paro y demás, decimos, bueno, pero ¿y qué más le vamos a dar a la educación para obtener los resultados que se están esperando, verdad? En cuanto a las exigencias, entonces, ¿hasta qué punto se pueden negociar también las exigencias que le impongan a los maestros de nuestro país? Nosotros creemos que, no te voy a contestar directo, nosotros creemos que en otros países lo existe, hay apoyos para aquellos chiquilines que tienen más dificultades permanentes. No es una cuestión de para que el niño una vez lo atienda un profesor especial o un maestro especial. Hay todo un andamiaje que apoya al maestro de aula con los chiquilines que tienen dificultades. Acá algo se ha avanzado con lo que es el maestro comunitario, pero nosotros planteamos que tiene que haber maestros de apoyo, que son los maestros especializados para chicos con dificultad de aprendizaje, a los que todos los niños puedan acceder. O sea que todas las escuelas deberían contar con personal docente calificado de otra manera o formado de otra manera para atender dificultades de aprendizaje de los niños, y poder apoyar a que esos chicos también avancen. Porque el problema que tenemos es que si en el grupo general el maestro solo no puede estar con cada niño, sobre todo con los que tienen dificultades, ¿no?, que son los que precisan más apoyos, sería al estilo, no es lo mismo que un maestro particular, es un maestro que trabajara con aquellos chicos que tienen más dificultades para ponerlos al nivel del grupo. Y cuando se les exige presentismo, por ejemplo, ese tipo de medidas que también se están planteando, resultados... El tema de los resultados es un poco peligroso, ¿sabes? Porque los resultados, por ejemplo, si se miden en repetición, a veces pueden inducir, como se ha planteado este año, a la promoción automática. Y la promoción automática no significa necesariamente buenos aprendizajes. Por eso te digo, los resultados hay que medirlos en relación a cuál fue el nivel de ingreso. Nosotros, incluso un niño que repite, aprendió mucho, y atrás de un niño que repite seguramente hay mucho trabajo del maestro, mucho más que con los otros niños, porque ese niño necesitó mucho más apoyo porque ingresó con un rezago muy importante que no tenían los otros. Entonces, medir los resultados sin tener en cuenta el punto de inicio, por lo menos nosotros no lo hacemos, ¿no? No lo hacemos. Hay que ver el punto de inicio y hay que entonces pensar cómo se mejora al niño antes de ingresar a la escuela. Porque los primeros años de vida son los más importantes. Entonces, allí es donde se generan esos rezagos, donde faltan los estímulos. Toda la parte, por ejemplo, verbal es muy importante. Y bueno, y nosotros observamos que cada vez más hay niños que ingresan con muchas dificultades de habla en la lengua oral, ¿verdad? Y necesitan apoyos específicos de foniatra, de fonoaudiólogo, y no han sido ni diagnosticados ni tratados. Y es recién cuando empiezan a la escuela, a los 3 o 4 años, que se empieza un proceso de hablar con las familias para que, bueno, en algún momento sean diagnosticados, y eso a veces puede demorar hasta los 5 años o 6.
cuando ingresan a primero y todavía no han sido tratados y sigue produciéndose ese rezago, ¿verdad? O sea, no es sencillo el tema. Ayer Vázquez justificó la medida poniendo la situación, el estado de situación de los estudiantes, que dijo que eran los más perjudicados con esta situación. ¿Ya tienen resuelto o ustedes tienen para presentar una alternativa de cómo se recuperarán estos días perdidos de clase si es que se recuperan? Nosotros lo decimos siempre que hay medidas de paro. Los maestros, como profesionales que somos, detectamos, priorizamos en nuestro programa escolar cuáles son aquellos nudos que el niño tiene que saber sí o sí para el año siguiente. Y bueno, cuando ha habido, que no es el caso de este año en el caso de primaria, pero cuando ha habido en otros años muchos días de paro, lo que se hace es eso, es tratar de que los chicos sí salgan con los conocimientos más básicos, si se quiere, del año en curso, para el otro año tener esa base. Y el maestro que los va a recibir el año próximo ya sabe que tiene que apuntalar algunos conocimientos porque no están trabajados con toda la intensidad que se tendría que haber trabajado, ¿no? Sin cuestionar ni el derecho a huelga ni las justas reivindicaciones de cada gremio. ¿Es realmente útil la herramienta del paro a la hora de hacer reclamos? Bueno, nosotros lo valoramos como que es la medida más fuerte que tenemos los trabajadores todos, no solo los de la educación, y que, bueno, que si llegado a momentos en que se nos pone como entre la espada y la pared, es la respuesta que tenemos para dar. Los maestros no podemos hacer ni paro parcial, mirá que es una medida que se ha planteado muchísimas veces, pero ¿cómo hacemos un paro parcial? Es muy difícil cambiar los horarios y atender a los niños durante un rato de la tarde o de la mañana y el resto no. Es decir, es muy difícil instrumentar un paro parcial. Tampoco podemos hacer trabajo a reglamento. No podemos estar en la escuela, no sé, cuidando a los niños y no trabajar. O sea, es mucho más difícil para nosotros estar sin trabajar. Si estás con los niños tenés que estar trabajando. Es imposible. Entonces no podemos tener trabajo a reglamento, no podemos hacer paro parcial. Entonces lo único que podemos hacer es el paro. Están sufriendo los descuentos, además, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Toda la vida. Nosotros, porque eso es algo que se habla. A los maestros toda la vida nos han descontado los paros. Bien. Siempre. En conclusión, a las 10 de la mañana está esta reunión de la mesa representativa y después de esa reunión veremos cómo sigue adelante esta situación de la educación, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. ¿Desafiliaron a Murro? Sí, porque Murro es maestro afiliado del sindicato. ¿Lo desafiliaron del sindicato? ¿Por duele más? Por haber firmado el decreto. ¿Y les duele más por su condición de maestro que haya tomado esta decisión? Y bueno, se supone que él debería defender más el tema de la educación, sí. Raquel, Graciela, muchísimas gracias por la visita aquí en Buen Día Uruguay. Bueno, seguiremos el tema, ¿no? Ojalá que solucione en beneficio de todos, de sus reivindicaciones y sobre todo de los estudiantes. Bueno, muchas gracias.